Bendiciones, amados, que el Señor los bendice grandemente. Hoy en este domingo vamos a poner todas nuestras fuerzas, todos nuestros ánimos, vamos a glorificarle a ese Rey, vamos a decirle cuán grande eres. No importa la tempestad que estamos pasando por medio, a través, Él prometió que nosotros que somos sus hijos, los Israel espirituales, en medio de Egipto, que hay plaga, nosotros vamos a llegar vivo, vamos a vivir una vida grande para Él. Por eso en este día nosotros vamos a cantarle a Él, vamos a celebrarle a Él, diciendo, Señor, nuestra vida en tu mano, Señor, entregamos este grupo en tu mano, Señor, para que te glorifiquemos en todo tiempo, Señor. Si hay nada que es imposible para ti, Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Tú eres Dios y vamos a seguir glorificando en el nombre de Jesús.
su atractivo. Tenga paz, porque el que está contigo está más fuerte que el que está con ellos. Jehová de los ejércitos. Isaías 41:10 nos dice, aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pase por el fuego, no te vas a quemar. Confía en Jesús solamente. Es nuestra fuerza. Es nuestro Señor. No nos va a abandonar. Muchas bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escondido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Vivos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, oh,
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Dile. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Oh, bien. Yo soy su hijo, él es mi padre, mi papá me ama. Abriste el mar para que yo camine cuando era un poco el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Sabemos que estamos en la presencia de Dios, que Él siempre está a tu lado. Hoy, en el día de hoy, le damos gracias a Dios porque Él ha caminado con nosotros, porque en este tiempo Él ha sido nuestra unción, Él ha sido nuestra sabiduría. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de buscando ese favor de Dios, caminando en el favor de Dios. Los invito a orar. Padre Celestial, yo sé que tú ya tienes tu palabra. Tú ya has lanzado, Señor, esa palabra al oído. Tú eres un Dios que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que tú trasciendes todo. Señor, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los que están escuchando, mira sus necesidades, dónde están sus corazones. En este momento yo llevo cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento y todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, del conocimiento del Hijo de Dios. Señor, sé tú hablando a través de esa palabra, Señor, que esa palabra penetre al corazón y se quede como una enseñanza de vida, Señor, una enseñanza para caminar en la vida, Señor. No de un momento, sino hasta que tú vengas, Señor. Gracias te doy por tu gracia, por tu favor, por tu unción, por tu sabiduría. Derrámala en medio de los que estamos escuchando, Señor. Usa mis labios, usa mis pensamientos, Señor. Atraviesa con tu palabra, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Atraviesa hasta esos lugares más oscuros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Transfórmanos por esta palabra hoy. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero llevarlos inmediatamente al libro de Job en el capítulo 29, versículos 2 al 5, y dice así: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, aún en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Y este es Job en medio de su dolor, en medio de toda la situación en que vivía, que se había quedado sin hijos, sin ninguna riqueza, y él anhelaba ese tiempo donde él con sus palabras dice: cuando el favor de Dios
velaba sobre mi tienda. Vamos a hablar del favor de Dios. Hay circunstancias que nos parecen en las cuales vivimos y sentimos, no tengo el favor de Dios. ¿Has sentido tú el favor de Dios en tu vida? El favor de Dios es cuando tú sientes esa aprobación, esa aceptación, tú sientes ese apoyo de Dios, tú sientes que Dios está contigo, que en medio de la prueba, que en medio de la situación difícil, en medio del desierto hay una provisión, que en medio de ese dolor hay una fuerza que te levanta, que todavía tienes ese gozo de Dios en ti. Ese es el favor de Dios. Es que estás sintiendo el favor de Dios en tu vida, o quizás te estás sintiendo abandonado en ese desierto, te sientes solo, sola, tratando de llevar esa carga, tratando de solucionar a tu manera las cosas, porque quizás tú dirás, o Dios no existe o Dios se olvidó de mí, pero esto lo soluciono yo, y llevas esa carga y a veces sientes que no puedes. Bueno, en la palabra de Dios vemos muchos ejemplos de cómo el favor de Dios caminó con hombres y mujeres en medio de diferentes situaciones. En el día de hoy vamos a ver algunos versículos antes de entrar en este tema. En el Salmo 5:12, si quieres, trae tu Biblia, lo puedes anotar. En el Salmo 5:12 dices, bendecirás a quien al justo como un escudo lo rodearás de favor. El justo es a quien Dios ha justificado, el que le ha creído que por medio de la sangre de Jesucristo nuestros pecados han sido borrados y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que lo que yo vivo ahora, en la forma de caminar en mi vida, la vivo en la fe del que me compró, del que dio su vida por mí, en la fe de Jesucristo. Ya no vivo yo a mi gusto. Ese es el justo, el que ha sido justificado. Y dice, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Salmos 35:7 dice, porque en un momento será tu ira, pero ¿saben qué? Dice, pero tu favor dura toda la vida. En mi prosperidad no seré conmovido, dice la palabra de Dios, porque con tu favor me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Entonces, cuando tenemos ese favor de Dios, aún en nuestra prosperidad, Él nos hace firme, porque en tu prosperidad no la estás teniendo por tus propias fuerzas, sino porque en Él has confiado. Y dice que el favor de Dios dura ¿cuánto? Toda la vida. Por un momento quizás sientes que todo está moviéndose alrededor tuyo, que has perdido quizás la fuerza, el gozo, que es el favor de Dios, pero dura un corto tiempo. Dios te da la vida, te da fuerzas en medio de los problemas, en medio de persecuciones. No quiere decir que si yo enfrento una tribulación o un problema no tengo el favor de Dios. El favor de Dios es sentir ese apoyo de Dios, es sentir esa provisión de Dios, es sentir esa fuerza de Dios en medio de la tribulación. Te voy a dejar este versículo, 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. Está Pablo hablándole a Timoteo y le dice que el favor de Dios fue el que le dio fuerzas en medio de esa persecución para que él pudiera hablar y llegar la palabra a los gentiles. En medio de su persecución, Dios le dio la fortaleza. En Salmos 84:11 dice que sol y escudo es Jehová Dios, y gracia y gloria Él dará. Él dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es cuando tú caminas en lo secreto, en tu vida privada, es igual a lo que haces en público. Que la forma, que tu conducta, que tus palabras, que tu conversación, que tu carácter es el mismo en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, que el que muestras afuera. ¿Sí? Eso es caminar en integridad. Y Él bendice al que camina en integridad, dice, es su favor, no quitará al que camina en integridad. Entonces vemos aquí algo común. Tener ese favor de Dios, ¿sí? Es
dice que es eterno, dice por toda la vida. Pero hay algo clave, y es que Él nos está diciendo que ese favor también va con aquel que camina en justicia y con aquel que anda en integridad. Entonces, ¿cómo caminamos con el favor de Dios? En Génesis, vamos a ver el ejemplo de Noé. En Génesis 6, del 5 al 8, habla de que el hombre se había corrompido, había maldad, no quedaba nada bueno sobre la tierra. Y Dios se arrepintió tanto en su corazón que dijo, voy a acabar hasta con los animales. No más, es demasiada la maldad, lo que hacen, es horrible lo que se hace el uno al otro. Pero dice que Noé halló gracia, porque dice que en sus generaciones, en 10 generaciones, una generación la entendemos como un promedio de 40 años, es una generación. En 10 generaciones, ¿sí? En un periodo de 400 años que vivió Noé, Dios no encontró una razón para decir que este hombre tenía maldad como el resto. Él fue diferente al resto. Y esta diferencia le hizo encontrar el favor de Dios. Y fue tanto así que Dios preservó la raza humana, que en ese momento había decidido Él exterminar aún a toda esa generación, todo lo que existía. Entonces, yo te pregunto, así como Noé, ¿es tu estilo de vida, la manera como tú vives? Un testimonio, cuando las personas te ven, pueden decir ellos, bueno, esta persona cuando habla, esta persona cuando en su carácter, en su forma de vivir, a mí me parece que esta persona tiene el favor de Dios, que esta persona es una persona correcta. Entonces vamos a ver, solamente haz esta pregunta, pero quiero que empecemos a indagarnos en esa vida de Noé, y quiero poner la vida de Moisés también como ejemplo de qué es lo que debemos hacer para poder caminar en ese favor de Dios. Entonces vamos a buscar, dice, ¿cómo escuchamos nosotros a Dios? Yo te pregunto a ti, ¿has escuchado tú la voz de Dios? ¿Cómo escuchas tú la voz de Dios? La única forma es cuando pasamos tiempo con Él, cuando pasamos tiempo con Dios. Tú no puedes decir, yo escucho a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos, si no te sientas al lado de ellos y escuchas lo que hablan, ¿no? Cuando tú te sientas a hablar, cuando tú escuchas, puedes identificar tú cuando es Dios que te está hablando o son emociones las que se están dirigiendo. Tú sabes cuando Dios está tratando con tu corazón, cuando Dios está tratando de sacar algo de tu corazón. Bueno, hay algo clave y lo voy a repetir siempre, y es el buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es eficaz. Aún Jesús, cuando fue tentado, cuando el Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado, Él respondió con la palabra. Y Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, esa palabra que sale de la boca de Dios está en la Biblia. Y tú vas a conocer y a escuchar y a identificar la voz de Dios cuando tú te metas en la palabra. Tú no puedes decir, es que yo no le creo a Dios o yo no escucho a Dios si nunca has abierto tu Biblia. Nunca has abierto, quizás la tendrás abierta en el Salmo 91, en un pedestal, pero nunca te has puesto en la tarea de abrirla, leerla, meditar en lo que está ahí diciendo, buscar el significado, pedirle a Dios que te dirija. En muchas ocasiones lo que la palabra de Dios te dice choca con tu razonamiento, choca con tus deseos aún en la carne. Hay un conflicto, dice la palabra de Dios. Pablo nos habla en Gálatas de que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, que cuando el Espíritu de Dios te está impulsando a hacer algo, te está diciendo que hagas algo, tu carne te dice, no quiero, eso no me hace sentido, ¿sí? Pero tú empiezas a identificar, mis emociones me están diciendo que no, pero el Espíritu de Dios me está indicando que vaya, que tome esta decisión. Requiere valentía, requiere ese coraje para llevar a cabo lo que Dios te está pidiendo, lo que tú estás escuchando de parte de Dios. Pero esa valentía la encuentras en la palabra, porque empiezas a confiar en Dios y saber que Él es fiel. Esa voz de Dios, acuérdense que la voz de Dios no es
simplemente ese bullizo donde todos están. Dice que hay una voz detrás de ti que te dice, este es el camino, anda por él. Entonces la voz de Dios es apacible, es como un susurro, ¿sí? Que te da al alma, al corazón. Esa voz de Dios te habla claro, tú lo sabes que te está hablando, tú entiendes, a veces tu mente no quiere entenderlo, pero tu corazón te lo dice, ¿sí? Dios te va a hablar a ti personalmente, Él es muy directo. Entonces, necesitas primeramente, como Noé, comenzar a escuchar la voz de Dios, comenzar a buscar cuál es esa voz de Dios. Si aún no la has escuchado, yo te invito a que des el primer paso leyendo la palabra de Dios, orando. Cuando tú oras, tú hablas con Dios, te comunicas con Dios. Y no simplemente hablas y hablas, sino que prestas atención, y eso lo vamos a ver. Entonces, una de las cosas más importantes para caminar en ese favor de Dios, para buscar el favor de Dios, es hablar con Dios y escucharlo. Si tú no estás escuchando a Dios y tú me dices, yo no escucho a Dios, ¿a quién estás escuchando? A alguien estás escuchando. ¿Qué ves en YouTube? ¿Qué ves en Facebook? ¿Quiénes son tus amigos, tus amigas? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Es que tú lees la palabra, es que tú escuchas sermones, es que la palabra de Dios, es que tú oras. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás dando la prioridad a tus oídos, la atención de tus oídos? ¿A quién se la estás dando? Es bueno que te hagas esa pregunta. De ahí vas a entender porque a veces no escuchamos a Dios, porque no le estamos prestando atención. Si no le estamos prestando atención, pero tu corazón tú dices, yo quiero escuchar a la voz de Dios, Dios lo sabe. Y Él va a llamar tu atención. Él va a llamar tu atención cuando viene una situación, un problema, y tú dices, pero no hay solución. Cuando estás orando y la oración, oras y sientes como que Dios no te está respondiendo. Cuando quizás entras en una relación y te encuentras con una decepción grande. O cuando quizás te encuentras enfrente de un fracaso, una situación que te sientes que caíste, ¿sí? Es una forma quizás de Dios llamar tu atención. Cuando te encuentras con problemas económicos, quizás porque tomaste decisiones equivocadas o quizás alguien te hizo algo, alguien te dañó en algún negocio. Dios está llamando tu atención. Entonces párate y escucha. En Habacuc 2, capítulo 2, versículo 1 dice, velaré para ver lo que me dice. Velaré para ver lo que me dice. Entonces, escucha a Dios, es intencional. Dios, te voy a escuchar. Voy a escoger, en vez de escoger otras voces que me distraen de ti, voy a escoger escuchar tu palabra, buscar tu palabra. Y voy a velar, estando contigo, caminando contigo, para ver lo que tú me vas a decir. ¿Qué me dices, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esta situación, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir? Usualmente la reacción más rápida es decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice de malo? Yo no merezco esto. Quítame este problema. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Háblale a mi corazón. Aquí estoy, Señor. Y rendirse esa situación a Dios. Entonces lo primero que necesitamos hacer es escuchar esa voz de Dios para poder buscar ese favor de Dios. Lo segundo que debemos hacer es confiar en Él. Porque si tú escuchas a Dios y Dios te está diciendo, toma esta decisión o aquella decisión y a ti te parece irracional y tú dices, no, Señor, yo no voy a hacer eso, estás desobedeciendo. Pero hay un paso de confianza que hay. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a este ministerio tiempo completo. No hacía lógica, era algo de locos poder decir, dejar una carrera por la cual me había esforzado, había luchado tanto tiempo y así se lo dije al Señor. Le dije, Señor, ¿cómo me vas a llamar ahora cuando tú sabes todo lo que he hecho para llegar donde estoy, todo lo que me ha costado? Y el Señor me habló, escuché con atención en su palabra y me dijo, entrégame tus tesoros, yo te voy a bendecir.
¿sí? Me dijo, yo te preparé desde niña, te he preparado para este ministerio. Y yo fui obediente. Y fui obediente porque escuché su voz, porque confié en él, porque en mi experiencia de vida he visto que mi única salida es confiar en el Señor, porque Él siempre ha sido fiel y siempre lo será. Cuando viene el enemigo a atacarme, hubo momentos en que me decían, tú no sirves, tú no das la talla. En mi corazón yo decía, Señor, pero tú me llamaste así, a ti se te ocurrió esa idea. Todo lo dejé por obediencia a ti. Pero yo confié y eso me fortaleció. Entonces, ese favor de Dios me fortaleció porque confié en Él cuando di ese paso de confianza. Dice, aunque no tengas tú respuestas, el por qué, cuál es la intención de Dios, tú das pasos de fe. Si yo hubiera preguntado a mis compañeros, si yo hubiera preguntado a las personas que estaban, bueno, en ese nivel, en ese círculo donde me movía yo, hubieran dicho, esta mujer está loca, va a dejar esta oportunidad, este medio para ir a servir a Dios tiempo completo. Pero mis hermanos, yo no me arrepiento ni un segundo de haber obedecido al Señor, porque sé que mi gozo, mi alegría está en Él, en servirle a Él. Y quizás en otras situaciones pudiera tener lo que el mundo desea, ¿sí? Poder, posición. Pero eso no es lo que Dios desea, porque el reino de Dios es diferente y se mueve en diferente forma. El reino de Dios es, como en inglés, upside down. El reino de Dios es al revés de lo que se mueve el mundo. Por eso es que tenemos que aprender a confiar. Cuando Dios te dice, haz algo, aunque sea fuera de tu razón, confía en el Señor. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias opiniones, en tu propio raciocinio. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, en cualquier proyecto que hagas, pon delante a Dios primero, en todos tus caminos. Y dice que Él enderezará, aunque vaya a salir torcido, el Señor viene y lo endereza. No seas sabio en tu propia opinión, no creas que te las sabes todas, no creas que todo lo sabes y que tienes la solución para todo. Porque Dios te dice, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando creemos que no las sabemos todas, que la solución está en nuestras manos, tendemos a cometer más errores. Dios nos está llamando a confiar en Él. Nos está llamando primero a escuchar su voz, prestar atención a su voz. Segundo, nos está llamando a que confiemos en Él. Esa es la manera de buscar, de caminar en el favor de Dios, de buscar esa bendición de Dios. ¿Y cómo tú llegas a confiar en Dios? Bueno, en el caso de Noé, él dice, estamos en Génesis 6, dice que él era un hombre justo y era perfecto en todas sus generaciones y porque caminaba con Dios. Entonces, ¿por qué confiaba él en Dios? Porque caminaba con Dios. ¿Qué quiere decir que caminaba con Dios? Que se sentaba a escucharlo, que pasaba tiempo con él. Dios te va a dar siempre un primer paso a dar. En el caso de Noé le dijo, construye un arca con estas medidas. Él no sabía exactamente los pormenores de esos inventos de Dios, ¿sí? Pero él le dijo, construye. Y así como Dios le dijo que construyera, él lo hizo. Entonces pasa tiempo con Dios para que entiendas su mente. Pasa tiempo en la palabra para que entiendas el corazón de Dios. Y así vas a comprender su carácter para que cuando Él te diga algo, tú tengas la suficiente confianza de tomar ese paso. Cuando tú caminas con confianza, tú hallas favor de Dios, tú hallas la gracia de Dios. Muchas veces puede ser algo que a Dios se le ocurre que es loco, que ni tú misma vas a decir, esto no hace sentido en este mundo natural. Pero tú haces cosas por Dios con pasos de fe, creyendo que Él va a hacer algo grande, algo poderoso, porque esa es su manera. La manera de Dios son cosas grandes, son cosas poderosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que yo tengo preparada para los que me aman, para los que me buscan. Entonces, si tú confías en Dios, si tú pasas tiempo con Dios y caminas con Dios, cosas grandes Dios hará. En el caso de Moisés, vemos en Hebreos 11 del 24 al 27, dice, Moisés confió en Dios y por eso no tuvo miedo. Señor va a sacar tus temores.
No quiso seguir como hijo adoptivo de la hija del faraón y no quiso ni siquiera disfrutar de lo que podía tener y hacer en Egipto. Él prefirió irse al desierto a sufrir con un pueblo que además era rebelde, ¿sí? Tratando de liderar a un pueblo que se rebeldizaba a unos líderes que dirían, aún su misma hermana decía, bueno, ¿y por qué Dios habla a través de él? Dios habla también a través de mí. Él era tartamudo y tenía que ir a hablar con el faraón y presentar. Él fue obediente y él confió en Dios y Dios hizo lo que Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. Él no tuvo miedo a pesar de sus limitaciones, ¿sí? Él decidió dejar ese poder. Entonces, esta es una lección para nuestra vida diaria. A diario vamos a tomar decisiones, a diario vamos a tener que hacer cosas que quizás van en contra del raciocinio, pero todos los días estamos tomando decisiones. Y el tercer punto sería esa obediencia, ¿sí? Esta gente, Noé o Moisés, confiaron en Dios y por eso fueron obedientes. Entonces, antes de que tú vayas a obedecer a Dios y decir, bueno, yo soy como obediente, tú primero tienes que saber, ¿estás obedeciendo a quién o qué? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Sí? Es que tú confías que todo va a salir bien, que todo lo que Dios te diga, Él va a poner la mano y Él va a hacerlo. Que tú confías cuando está todo oscuro de que Dios hará algo a tu favor. En Génesis dice que Noé caminaba con Dios porque él escuchaba a Dios y él fue obediente. Es que tu familia, es que tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos pueden decir eso de ti, que tú eres una persona que escucha a Dios, que tú eres una persona que confía en Dios, que tú eres una persona obediente a Dios. O quizás tu familia o tu compañero de trabajo puede decir, no, ella es una persona o él es una persona de éxito, es una persona que tiene casas y carros y le va bien en su trabajo. Es que pueden decir lo mismo de tu carácter, de tu conducta, de la forma de expresarte, porque eso es lo que mira Dios. ¿Sí? La seguridad, la riqueza, la puedes tener en tu relación con Dios. De nuevo, la riqueza más grande, la seguridad más grande la tienes en tu relación con Dios. En Hebreos, en el capítulo 3, del 5 al 7, dice, Moisés sirvió a Dios y le obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a dar en el futuro. ¿Sí? Moisés fue un hombre de obediencia y el testimonio de su vida está escrito en la palabra de Dios siglos después, en Hebreos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, cuando Pablo está tratando de explicarle a los judíos el significado que tenía esa vida de Moisés para la vida contemporánea. Yo te invito esta mañana a que vivas realmente bajo el favor de Dios. Y tú vas a caminar bajo el favor de Dios si caminas con Él, si escuchas su voz, si confías en lo que te está diciendo y das esos pasos de obediencia. Entonces yo te invito a que reflexiones. Es que yo soy una persona que camina con el favor de Dios. Es que mi carácter, es que mis palabras, es que la forma como yo vivo es de una persona que realmente tiene el favor de Dios. Es que lo que yo hago se lo presento primero a Dios o yo hago mis propias cosas y cuando ya salen mal es que se las presento a Dios. Es que tú le presentas a Dios tus relaciones o tú armas tus relaciones con tu familia, con las personas del exterior y luego es que se las presentas a Dios cuando ya las cosas no andan bien. Entonces no sé cuál es tu situación, pero esto es una regla de vida. Caminar con Dios, confiar en Él y obedecerle son 3 pilares que te van a ayudar a caminar en el favor de Dios. Entonces te invito a que ores conmigo, te entregues cualquier situación a Dios. Si no has entregado tu vida a Dios, entrégasela hoy, entrégale hoy tu vida a Dios. Es un buen momento.
Es un buen momento de que confíes en Él y Él va a hacerlo en tu vida. Padre Celestial, te entrego ese tiempo que hemos tenido de compartir, Señor, de cómo vivir bajo tu favor, de cómo caminar con tu favor, de cómo vivir, Señor, una vida, Señor, que escucha, una vida que es obediente, una vida que confía en tu palabra, Señor. Señor, yo confío en ti. Yo sé que grandes cosas harás en este pueblo, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque te creo a ti, a tu carácter, a quienes has sido tú desde el principio hasta el final. Tu palabra nunca cambiará y esperamos tu venida. Padre, y si hay alguien que está escuchando y que no te ha recibido, Señor, en el nombre de Jesús, hoy puedes hacer esta oración. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. De hoy en adelante quiero comenzar a caminar en tu favor, escuchando tu voz, leyendo la palabra para entender tu corazón, dando pasos de obediencia, porque confío en ti. Señor, hoy doy ese paso de confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo soy